Cordial saludo para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y el día de hoy vamos a realizar el análisis de la obra Río Muerto. Así es, compañera. Bueno, para iniciar, vamos a hablar un poco del contexto de la obra. Esta obra literaria es una novela escrita por Ricardo Silva Romero y publicada en el año 2020, donde narra la historia de una familia de origen campesino en los años 90, humilde y de costumbres de la época. El contexto se desarrolla en un pueblo ficticio que se llamó Belén del Charí, aunque dio algunas pistas el autor acerca de su ubicación geográfica, que era un lugar montañoso en límites entre Antioquia y Chocó. Allí el escritor le dio vida a Salomón Palacios, un hombre de 42 años, mudo desde niño, un típico hombre colombiano trabajador que se ganaba la vida de manera honesta, haciendo acarreos para llevar el sustento a su familia, conformada por su esposa Hipólita Arenas, quien según el autor también era de origen raizal y campesino. Provenía de una familia que había sido exiliada del departamento del Tolima por la violencia suscitada en los años 50 por la guerra civil entre liberales y conservadores. De su vínculo procrearon dos niños de 12 y 8 años. A los cuatro integrantes de esta familia también nos alcanzó la violencia, cuando en el año 91 grupos paramilitares incursionaron en el corregimiento donde vivían, el cual había estado dominado desde 1975 por el Frente 99 de la guerrilla. Aquí suscita un escenario lleno de amenazas, desplazamientos y masacres de familias enteras, pero que hasta ese momento no los había tocado a ellos. Y es que precisamente el país en ese año estaba pasando por un momento político convulsionado, pues en el año 91 se promulgó la actual constitución política. Y mientras esto sucedía en la capital, en el área rural apartada del país se recrudecía la violencia a raíz de nuevas mafias del narcotráfico, el surgimiento de grupos paramilitares y el fortalecimiento de estructuras guerrilleras, todas ellas buscando tener el dominio de corredores de narcotráfico. Y Belén del Charí era uno de ellos. Y por eso su interés en este caserío, para poder ejercer el poder a sangre y fuego. Sin embargo, la violencia los tocó una noche de enero cuando, hacia las 11 de la noche, Salomón volvía de trabajar en su pequeño camión blanco, supuestamente por colaborar con el trasteo de su compadre Eliezer Chaparro, quien por mucho tiempo había colaborado con los guerrilleros y, como era habitual, se hizo blanco militar por sospecha. A partir de allí se narran las vivencias de la familia que intentaba sobrevivir sin un esposo y sin un padre, del cual dependían no solo económica, sino también emocionalmente, pues a su manera el mudo se hacía entender de su familia y se hizo extrañar. Aquí vemos cómo el estilo del escritor fue un lenguaje narrativo, con un estilo escueto y sin censura, que utilizó recursos como la sátira y la ironía, que hace que los personajes cobren vida. Asimismo, utiliza una narrativa que describe lugares, personajes y circunstancias políticas, sociales y culturales de la región, al parecer del Urabá antioqueño. Su estilo lo podemos ver en un fragmento de la novela cuando dijo: olía a pan, muérase quien se muera, pero el olor daba coraje, daba rabia. El hombre de un hijo, el hambre de un hijo es deshonra el día en el que matan a su padre. Aquí podemos ver cómo es el estilo del autor, crudo pero realista, quizás porque la verdad muchas veces supera la ficción. Gracias. Desde una perspectiva de los autores y su transición a lo largo de la obra, podemos ver cómo Hipólita Arenas inicialmente vive un duelo paralizante, sintiendo que sin él, su esposo, no tiene sentido la vida. Su depresión profunda da paso a una furia ciega, la rabia por la pérdida la impulsa a la locura vengativa. Finalmente, durante su confrontación con los violentos, surge en ella una fuerza de vida inesperada. Como observa Silva Romero, en medio del viaje desesperado se topará con una tardía e inesperada vocación por seguir viva. De otro lado, Salomón Palacios es todo un hombre bondadoso y resignado. En sus momentos finales se muestra calmado, casi resignado a su suerte. En sus pensamientos predomina el perdón, rogándole piedad a su mujer y pidiéndoles perdón a sus dos hijos. Tras la muerte, su espíritu queda atrapado en el lugar del crimen, víctima de culpa y desasosiego. Por el lado de sus hijos, Maximiliano el mayor, pasa de la confusión infantil al coraje. Inicialmente siente miedo e incredulidad, pero su responsabilidad hacia la familia lo empuja a crecer rápidamente. En el momento más crítico muestra una valentía insospechada,
como se ve en el campamento paramilitar cuando se abalanza sobre el jefe guerrillero y le hunde una tijera en la mano para defender a su madre. Este acto decisivo rompe la escalada de violencia, demuestra que Maximiliano asume la carga de protector de su familia. Finalmente, Segundo Palacios, el hijo menor, encarna la inocencia infantil que sobrevive al horror, aunque dominado por el miedo, cuando se refugia en silencio durante la confrontación inicial con los paramilitares. En el clímax emerge su coraje tranquilo. La súplica de Segundo, envuelta en pánico y amor, muestra que mantiene intacto el instinto de protección familiar y la empatía. Su evolución está marcada por una forma de valentía diferente, no enfrenta físicamente a los violentos, obviamente, pero con palabras conmueve hasta el guerrillero y sobre todo guía a su madre fuera del abismo. Muchas gracias, compañeros. Bueno, y finalmente, para explicar cómo se aborda el conflicto armado en la obra y la manera en que éste determina la narración de la trama de la novela, lo podríamos ver desde múltiples aspectos, pero en este caso vamos a tratar principalmente cuatro. En este caso, el primer aspecto es la narrativa testimonial que tiene la obra. En el caso particular de esta obra, esta es narrada desde el testimonio de una de las principales víctimas sobrevivientes de la aterradora situación. El relato de los protagonistas le está dando una humanidad y un rostro a estas estadísticas y a los hechos de guerra que la sociedad colombiana ha internalizado. Y es desde este espectro que esta historia se convierte en una plataforma para la denuncia, para la memoria, para el análisis de la situación y procesos de reflexión para entender qué es la guerra, cómo se vive, cuáles son sus consecuencias, quiénes son sus víctimas y cómo ha sido su evolución. El segundo punto es el Estado y agentes estatales desvinculados de su rol y la realidad de su coadyuvancia con la permanencia de la violencia. En la trama de la novela se narra la precaria presencia del Estado como garante de la protección de la sociedad civil y además la poca presencia que hay es corrupta, en el entendido que termina siendo un puente para que estos grupos armados puedan cometer sus actos de criminalidad, de violencia y de injusticia en contra de un sector de la población que simplemente habita y existe en un espacio desprotegido por el mismo Estado. ¿Por qué? Porque como bien se narra, la historia es en Belén de Chamí, un territorio que ni siquiera aparece en el mapa de Colombia, que fuera de la trama puede ser cualquier territorio de Colombia que no pertenezca a las ciudades principales. Y como se ve, el mismo agente Sarria es el gobernador del pueblo, ¿sí? Y los tres poderes estatales se trasladan a Triple X, lo cual se puede ver en la muerte injusta de Salomón, la de Sepulturero, el maltrato colectivo sufrido por Hipólita y sus hijos y finalmente su desplazamiento forzado. Como un tercer punto, tenemos algo supremamente relevante que es el silencio y el dolor como principales armas de guerra. Algo particularmente interesante de la narrativa y que se observa en el desarrollo de la trama es que uno de los protagonistas es una persona no hablante, es decir, en este caso, el mudo, representando el doloroso hecho de que el silencio no es voluntario, sino una forma de coaccionar y de violentar a las personas que viven la realidad de la violencia en Colombia, porque al hablar permite expresar la inconformidad, permite hacer denuncia, permite crear memoria y generar una conciencia colectiva que permita reflexionar sobre posibles formas de emancipación de la guerra, lo que genera un riesgo para este grupo armado. Y en el caso de la novela, se evidencia cómo el acto de hablar por parte de Hipólita significa no un riesgo, sino una inminente muerte para ella y para su familia. Y es que además este silencio está acompañado de la inmovilidad social, de cómo el hacer un acto de servicio o el mismo hecho de trabajar representa un riesgo y un señalamiento. Eso se puede evidenciar con la muerte de Salomón, que fue causa de prestar su servicio de mudanzas a su amigo. El hecho de que el sepulturero, valga la redundancia, haya sepultado a Salomón en lo oculto y que por haber prestado su servicio de sepultura lo hayan asesinado. Así como el silencio mortal de todos los vecinos que viendo el hecho del homicidio, no podían salir a brindar una mano amiga porque esto representaría morir tanto para ellos como para sus familias. Y finalmente vemos el desplazamiento forzado en sí mismo. Finalmente la novela nos explica una de las múltiples causas por las cuales una familia puede ser víctima de desplazamiento forzado y que a su vez termina con la misma advertencia. Permanecer significa morir o una muerte anunciada. Y también vemos cómo el desplazamiento implica el continuar
con o en la pobreza, porque a estos tres lo único que les dejaron fue la vida, pero una vida indigna y rota, porque los dejaron sin sus pertenencias, sin un padre, sin un esposo, sin su tierra, sin rumbo y con la imposibilidad de retornar. Muchas gracias. Bueno, con este análisis vemos cómo los tres nos poníamos de acuerdo y decíamos que esta obra nos enseñó y nos dio una perspectiva diferente de cómo entender nuestro conflicto armado y la historia que está detrás de ello. Entonces, muchas gracias por este espacio. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.